Punto de encuentro con el invitado. En medio de una tarde calurosa, por cierto. Está ya con nosotros Javier Bustos, abogado experto en materia tributaria, y con él vamos a hablar respecto de la propuesta que está analizando la Asamblea Nacional. Este proyecto denominado de simplificación y progresividad tributaria. Sí, es un nombre rimbombante. Y quiero preguntarle esto precisamente. ¿Es cierto que es de progresividad y simplicidad? Bueno, hay que ver con qué la comparamos, pero frente a su proyecto anterior, que era un proyecto que no pasó por la Asamblea, tiene algunos temas que son interesantes y que básicamente, al parecer ya, bueno, no al parecer, sino hoy ya tuvo el primer informe de la Comisión de la Asamblea. El viernes van a debate. El viernes van a debate y de alguna forma, creo que de buena forma ya recoge las observaciones que le hizo la Asamblea, que el proyecto tal como estaba inicialmente no iba a pasar, porque obviamente una ley de 400 artículos en 30 días no podía ser digerida fácilmente, se la disgregó. Hay muchos temas que ya no se los encuentran ahora en esta ley, y esta ley en verdad ya viene con un texto que es bastante digerible para lo que había, ¿no? Pero habrá que ver ya luego sus efectos y qué es lo que se logra conseguir. En el tema progresividad, ¿se aplica realmente esto porque van a pagar más los que más tienen? Hay algunos analistas que dicen todo lo contrario. No. Es claro que yo creo que viene un poco dado también por la propia Asamblea este tema, que dijo que cualquier proyecto de reforma tributaria no debía generar mayores cargas para los contribuyentes. En esa forma es clara. También las mayores cargas no hay que verlas únicamente en el texto de la ley o recaudar más, sino esto siempre viene dado por un contexto económico y un contexto de crecimiento. Y en esta parte también el sector empresarial, y creo que muy justamente ha dejado en claro que las mayores recaudaciones o los mayores ingresos deben de venir en la medida que el país y la economía siga creciendo. Y los índices que tenemos de crecimiento en la región, si no hay un decrecimiento, yo he visto puntos de menos 0,5, o sea, las proyecciones es que no va a haber crecimiento económico, y tiene sentido que no cabe aumentar tasas o tarifas impositivas para el IVA, para renta o para ICE, sino que la mayor recaudación vendrá siempre que se generen mayor estabilidad económica y mayor inversión en el país, exista mayor crecimiento. Es un contrasentido aumentar tasas o aumentar impuestos cuando la economía no crece, y cuando crece la economía, crece la recaudación automáticamente, ¿no? Porque los impuestos están diseñados, el de renta sobre la riqueza, el del IVA sobre el consumo. Entonces hay que aumentar la inversión, hay que aumentar que la gente gane más para que pague más renta, que la gente tenga mayor trabajo, tenga más ingresos y consuma más. Pero lo otro vendría a ser lo que los economistas dicen es un poco contracíclico, ¿no? Entonces las economías difícilmente, muchas empresas están con imposibilidad de obtener resultados negativos, y sobre esos resultados ya complicarles con una carga tributaria adicional. ¿Y les conviene entonces, sobre esa base de una estabilidad de las empresas, esto de eliminar el anticipo del pago del impuesto a la renta? Les conviene, yo creo que a las empresas claro que les conviene, porque el anticipo es este valor que había que calcularlo y pagarlo en julio y en septiembre, son una base de activos o de ingresos, y básicamente lo que queda de ser aprobado el texto de la ley es que ya desaparece el tema del anticipo y les deja con flujo de caja, ¿no? Uh-huh. Porque entonces ya lo que se anticipaba de impuesto, por ejemplo para el 2019, lo que ya vinieron pagando en julio y en septiembre, ya para el año 2020 que entra a regir esta ley, ya no tendrán que anticipar ese pago de impuesto a la renta, sino que se quedarán con esos recursos más tiempo para un poco. Las empresas no hacen otra cosa que lo mismo que hace el gobierno, entonces tienen necesidades de caja para sufragar los gastos de comprar insumos, pagar trabajadores, entonces se les quita esa carga que desfavorece al Estado, porque esos flujos de recursos de alguna manera al Estado le servía también para tener dinero,
sobre esa parte, pero a costa de estos contribuyentes. Entonces, el proyecto le está apostando de que de alguna manera el Estado deja de recibir esos recursos para que queden en manos de los privados en esperas de ver qué va a pasar con la política económica. Pero es un contrasentido, el proyecto es recaudatorio y está disminuyendo recaudar ISD, impuesto de salida de divisas, y el pago anticipado. Bueno, hay algunos temas que se modificaron, ¿no? Y ya yo creo que hubo algunos análisis económicos de por medio y con otros actores involucrados, ya el ISD no se va a topar, se va a quedar en el 5%. Ese tema ya se lo modificó. O sea, por lo menos ya no va a ir ese texto. Sí, y entonces el Estado el país tendrá que ser más creativo a ver que hay un componente tributario, pero el tema de política económica también va por otro tema de revisar los gastos, revisar la inversión, y entonces sí, pero sí, propiamente quizás la proyección de $500 millones que está previsto en la ley sea bastante amplio también, inclusive podría ser mucho menos, ¿no? Pero esa fue la línea que trazaron los grupos empresariales y que trazó la Asamblea, que básicamente se va a que no represente esto un aumento de tarifas. Ahora, el Estado prevé una recaudación de aproximadamente unos 731 millones con las nuevas medidas. La primera por la reforma, en la primera proyección había 700. Ahora es 700, menos, ¿no? Ahora es menos. Yo, con la que 600, se presentó, creo. es 600 y 500 a lo más, porque quizás la parte recaudatoria propiamente que viene está dado para empresas que pagaron que hayan obtenido ingresos más de $1 millón, se pone una contribución temporal que va del 0.10 al 0.20, una contribución adicional, que en esa parte parece que existe el consenso adecuado para que esta reforma pase, ¿no? Esos temas, alguna otra reforma en temas de dividendos también, pero temas muy, muy, muy puntuales para ¿Y hay exenciones tributarias en esta propuesta? Sí, me parece. Exenciones tributarias, como las que ya hubo en la primera ley de... Sí, hay algunos temas que se busca poner un impuesto presuntivo para actividades agropecuarias, un régimen impositivo también para MIPYMES, algunos temas de calificar sectores priorizados para nuevas inversiones a servicios de infraestructura hospitalaria, educativos, culturales, artísticos, y eso como para apuntalar lo que ya tenemos en el Código de la Producción de generar mayor inversión con un paquete de exoneración de impuestos, ¿no? Pero esto, según el economista Dávalos, lo que va a hacer es atarle a la proforma presupuestaria del 2020, porque evidentemente si no se logra recaudar lo que se tenía previsto, esta no va a poder ser aprobada. Ayer lo dijo aquí el economista Dávalos. Si es que se sigue haciendo exenciones tributarias, ya no van a haber los ingresos para justamente justificar la proforma. Sí, y claro, esto también debe estar atado, yo creo que en el análisis de la proforma presupuestaria, que a la par va con otra comisión también, claro, debe ir atado también a un tema de crecimiento económico, es decir, lo que debemos estar claros es que la recaudación tributaria en sus impuestos esenciales aumente en la medida que aumente el crecimiento económico. Entonces va a ir atado que a lo mejor sin modificar tarifas y generando mayor crecimiento económico, esto dinamiza el mercado y ahí sí obviamente habrá mayor recaudación en renta, en IVA o lo que fuere, ¿no? ¿Y cómo está el histórico de recaudación de renta? ¿Tiene usted datos? El histórico fue este año. Para este año sí fue preocupante por este tema, por este tema que acabo de señalar. Este tema sí ha habido por lo menos un decrecimiento en los reportes mensuales que va dando la administración tributaria, una disminución a lo que había sido una línea de ascenso de la recaudación tributaria también, ¿no? Pero explicable únicamente desde el punto de vista del estancamiento que va teniendo la economía. Ahora, el déficit presupuestario que plantea el régimen es aproximadamente de 6.600 millones. Exacto, sí. Lo que se prevé recaudar son 600 millones. Sí. Pero entonces, no para el 10, sí. Esta ley
quienes crean que esta ley viene... No entender esta dinámica. Exactamente, quienes crean que con esta ley se elimine el déficit, no, ni de lejos. Nada. O sea, sí, porque si son 6,000 y se recauda 600 millones, todavía quedan ahí... Pero casi todo. Sí, exactamente, casi todo. Entonces, queda 6,000 millones de hueco. Entonces es ir viendo desde qué lado se puede ir ajustando para cerrar el déficit, pero no, esta ley no soluciona el tema de déficit y aportará en lo poco que va a aportar, que debe ser una línea de ir mirando todos los otros temas dentro de la economía para saber qué debemos potenciar para el Ecuador ser un país que sea atractivo en el turismo, atractivo en la industria y que a la final a veces creemos que el Ecuador está en lo que son nuestros límites y las peleas internas que tenemos, pero hay inversores de afuera que van viendo y dicen, mira lo que está pasando acá, entonces tienen la libertad de llevar, si no los llevan sus dineros a Ecuador, sí, se los llevan a Europa, se los llevan a otro lado, donde un poco, y es cierto, esto lo que prepondera es el tema de la seguridad jurídica, el ambiente y la estabilidad de que Ecuador sea un país de paz y un país que garantice unas reglas de juego, que no se sacan una ley hoy y que mañana se derogue, se cambie, entonces debemos pensar un poco más ascender a nivel de país y sabiendo que quienes a la final van a invertir no son los que están aquí y estamos aquí todos los días, ¿no? Pero están viendo este tema. ¿Apunta la ley a eso? ¿Cree usted? No, ya hemos visto, o sea, este tema toca un tema que busca una conciliación social y de ver si después de algunas épocas, de unas etapas de conflicto que ha venido que se agravaron en este último trimestre del año, podemos tener unos consensos mínimos en un texto de una ley, en un texto de un presupuesto. Entonces es volver al diálogo y entre todos, más que jalar el agua para el propio molino, que es un poco a lo que nos hemos acostumbrado, cada quien jala para su sector, es un poco ver en qué podemos dar para volver a ser un país interesante para los extranjeros, ¿no? Y con un riesgo país tan elevado, ¿qué le parece a usted? De 1,000 puntos para arriba. Sí. Y es dado, básicamente, claro, entonces, a veces lo que nosotros no hacemos es esta dinámica de ponernos en los pies del otro, ¿no? Entonces, yo lo que creo que la reflexión que debemos hacer todos es, si nosotros nos ponemos en pie de alguien que tiene un capital para invertir en cualquier lugar del mundo, y vemos los temas del conflicto que salen desde las propias instituciones del Estado, de la propia conflictividad social, no va a ser el Ecuador el país donde yo quiera decir sí, allá voy a llevar mi dinero, más allá de que el Ecuador es un país hermoso, que tiene un clima espectacular y tiene unas regiones envidiables, una comida fabulosa, pero quien va a ver ahí dicen no hay la seguridad jurídica, no hay la seguridad jurídica, no hay la seguridad social de vernos como un país cohesionado y que queremos abrir los brazos a la inversión, ¿no? Todavía tenemos muchos temas de conflictividad interna que a lo mejor estaban solapados y estaban opacados, pero que han salido a relucir, y un poco es cómo trabajar para hacer no el Ecuador indígena, el Ecuador empresarial, el Ecuador socialista, el Ecuador capitalista, sino para ser el ecuatoriano, con nuestras diferencias que deberían tender a unirnos, pero que un poco en este último tiempo han sido elementos para separarnos, ¿no? Uh-huh. Y a la final eso repercute a que muchas, y eso yo lo puedo dar fe, yo estoy en el ámbito de asesoría empresarial, de muchas personas que tenían proyectos interesantes de inversión en el sector turismo, en el sector industria, que dijeron, no, pero viendo lo que está pasando en el Ecuador, y esto refleja en el riesgo país, prefiero yo tener estos recursos puestos en otro lado, a lo mejor puestos en un banco, y no llevarlos hoy por hoy al Ecuador. Entonces, a la final, estos conflictos nos afectaron significativamente a todos. Uh-huh. Ahora, ¿no suena a un contrasentido que el propio Fondo Monetario y algunos voceros del régimen hayan dicho que corresponde en esta etapa ajustarse cinturones, adoptar medidas de impacto, de shock, como las quieren tomar, y que esto consecuentemente va a hacer decrecer la economía, para que ¿quién puede venir a invertir a un país que se augura un decrecimiento económico y que está en estado de shock? Claro, entonces... Es que no me explico yo.
¿Cómo se está entendiendo el fenómeno? El fenómeno es que tenemos que, pues que el fenómeno del Estado es el fenómeno del ciudadano también, ¿no? Claro. Entonces, el ciudadano común, con su sueldo básico, tiene que ver qué tipo de vida puede darse y qué opciones tiene de mejorar esos recursos para tener una mejor calidad de vida también. Pero en tal caso, el déficit lo que representa es que tenemos un gasto que hay que ver si es el gasto óptimo, el adecuado, el gasto que no sea óptimo, que sea inadecuado y que sea ocioso y que no genere mejores servicios para los ciudadanos, debe ser prescindido porque la billetera y la tarjeta no nos da para el nivel de gasto que tenemos. Por eso hemos llegado a este déficit y hay un poco que ver. O aumentamos ingresos o recortamos gasto que sea ocioso o que no genere servicios para el ciudadano. Click Report es una encuestadora hoy, difundió que el 86% de la ciudadanía cree que su situación va a empeorar. Entonces hay una incertidumbre, una desconfianza, una falta de esperanza, pero tremenda. Imagínense lo que es el 86%. Sí, terrible. Sí. Es un tema que quizás yo creo que se ha agravado por estas últimas, pues, llegamos a estas fiestas un poco descontentos, un poco apesadumbrados, y quizás la aprobación de esta ley y otras políticas también deban trabajar en mejorar el ánimo y que no perdamos esa esperanza de que podemos tener un país mejor, pero si cada ciudadano vamos protegiendo nuestro metro cuadrado, claro, ese metro cuadrado se hace medio metro y cuarto de metro porque tenemos que apuntar a algo de un bien común, que hay que ver los elementos entre todos que podamos apuntar a eso, ¿no? Entonces, de alguna parte, el gobierno ha tenido la sensibilidad frente a lo que ya ocurrió con ese proyecto inicial que había mandado, de mandar algo mucho más liviano, mucho más consensuado. Yo vi que se reunió con los jefes de bloque, algo que si hubiera ocurrido mucho no lo antes, hizo en el primer proyecto. No lo hizo también. Entonces, el tema del diálogo, que suena muy bien para el discurso y para presentarlo, quizás va a funcionar ahora con estos temas para este último semestre, ¿no? Y a la final, estamos ya un año de que va a ser un año electoral también, entonces los consensos que se vayan a dar van a ser mínimos, pero bueno, sobre eso hay que trabajar, porque el no mandar ley o no llegar a consensos quizás sea lo más fácil, lo que hemos estado acostumbrados, pero quizás vale rescatar esa sensibilidad del gobierno de ir retomando temas que yo creo que pensaba que con su estrategia iban a entrar a como de lugar, pero no funciona así el tema de la democracia, no hay más poderes del Estado con los cuales hay que participar, y los sectores sociales que también tienen que involucrse para estos temas, ¿no? Ajá, y eso lo demostró la explosión social que hubo en octubre, ¿no? Con semejante movilización. Sí. Y el gobierno tuvo a bien también reconocer eso y retractarse, ¿no? Entonces, frente a esa sensibilidad mostrada del otro lado, los otros sectores también un poco también deben dar mayor apertura y dejar que esas posiciones definidas de que tal cosa no va a pasar por nada. Entonces hay que irle encontrando salidas para pensar en que este Ecuador no se acaba con quienes estamos hoy aquí y están escuchando la entrevista, sino que queremos que los que tenemos hijos por nuestros hijos, quienes tienen nietos por sus nietos, y es pensar en eso de tener un país sostenible, porque a la final nosotros ya tenemos una vida recorrida y ganada, pero hay ¿qué le estamos dando a esas personas que están estudiando en la universidad, que quieren un futuro? Hay que pensar en realidad también, el latinoamericano nos gusta el país del hoy y de las fiestas de diciembre y el año nuevo, pero la sostenibilidad es verdad que ocurre a largo plazo, ¿no? Para mí sí es rescatable y hay que ver ejemplos, la propia Unión Europea. Son procesos que han tenido décadas y son ahora lo que son, como unión económica, monetaria y sin fronteras, pero procesos que fueron sentados igual, pensados para 20, para 30, para 40 años en sostenibilidad, ¿no? Pero nosotros todavía, por ejemplo, esta ley está pensada para el 2020 y con mucho optimismo el 2021, pero sí, aquí no están solucionados los temas de fondo y yo me atrevería a apostar con quien quiera que
pero porque siempre he ganado, ¿no? En diciembre del 2020 tendremos otra ley y otra reforma tributaria, y vendrá otro gobierno y dirá que necesita otra reforma tributaria, porque los diciembres y los noviembres son las leyes tributarias, ¿no? Así mismo. Bueno, gracias, Javier, por habernos acompañado. Con todo gusto, gracias. Como también. siempre, para ayudarnos a orientar a la ciudadanía en esta afán que tiene Radio Pichincha Universal, precisamente de que la gente también se integre al debate del tema económico. Nuevamente, gracias a Javier Bustos. Gracias. Hacemos la pausa, 17:31 minutos. Volvemos. En Pichincha Universal ya estamos en modo fiesta.